En la cima de una colina, crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas, para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna, acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito, fue utilizado para construir una cruz en la colina, al ser levantado con el hombre clavado en él. El roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos como un fracaso o una decepción, ser un pesebre, una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna. En la cima de una colina, crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas, para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna, acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito, fue utilizado para construir una cruz en la colina, al ser levantado con el hombre clavado en él. El roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos
como un fracaso o una decepción ser un pesebre. Una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna. En la cima de una colina crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna, acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito, fue utilizado para construir una cruz en la colina. Al ser levantado con el hombre clavado en él, el roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos como un fracaso o una decepción ser un pesebre, una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna. En la cima de una colina crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna, acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito,
Fue utilizado para construir una cruz en la colina, al ser levantado con el hombre clavado en él. El roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos como un fracaso o una decepción, ser un pesebre, una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna. En la cima de una colina crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna, acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito, fue utilizado para construir una cruz en la colina, al ser levantado con el hombre clavado en él. El roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos como un fracaso o una decepción, ser un pesebre, una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna. En la cima de una colina crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna,
acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito, fue utilizado para construir una cruz en la colina, al ser levantado con el hombre clavado en él. El roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos como un fracaso o una decepción, ser un pesebre, una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna. En la cima de una colina, crecían 3 jóvenes robles, cada uno con un gran sueño. El primer roble miraba las estrellas y anhelaba ser un cofre de tesoros, custodiando oro y joyas, para ser admirado por su belleza. Su ambición era la riqueza y la opulencia. El segundo roble miraba el mar a lo lejos y deseaba convertirse en un gran barco, llevando a reyes y reinas a través de vastos océanos. Su sueño era la aventura y la fuerza. El tercer roble miraba al cielo y solo quería permanecer en la colina, creciendo lo más alto posible para que, al mirarlo, la gente levantara la vista y pensara en Dios. Su anhelo era la elevación espiritual y la conexión. Llegó el día en que fueron talados. El primer roble no se convirtió en cofre, sino en un simple pesebre para alimentar animales. Se sintió un fracaso, sin oro ni admiración. El segundo roble no fue el gran navío, sino una pequeña y sencilla barca de pesca. Se sintió humillado, lejos de la gloria oceánica. El tercer roble fue cortado sin ceremonia y transformado en unas maderas toscas, apiladas y olvidadas. Se sintió el más inútil de todos, ni alto, ni en la colina. Pasó el tiempo. Un día, una mujer dio a luz en un establo. Al no tener cuna, acostó a su bebé en el pesebre el primer roble. En ese momento, el roble comprendió que contenía el tesoro más grande que jamás existiría. Otro día, un hombre estaba en la barca de pesca, el segundo roble, con sus discípulos, cuando una gran tormenta azotó con hundirlos. El hombre se levantó, dio una orden, y el mar se calmó. El roble se dio cuenta de que llevaba al Rey del cielo y de la tierra. Finalmente, el tercer roble, que había sido transformado en maderos, sin propósito, fue utilizado para construir una cruz en la colina, al ser levantado con el hombre clavado en él. El roble, aunque destrozado por el dolor, comprendió su destino. Fue levantado más cerca del cielo que nunca, y cada persona que miraba la cruz, levantaba su mirada al cielo y pensaba en Dios. La reflexión de esta historia es que, a menudo, los planos de la vida o de un poder superior no coinciden con nuestras ambiciones iniciales. Lo que percibimos como un fracaso o una decepción, ser un pesebre, una barca humilde o una cruz dolorosa es, en realidad, una oportunidad para un propósito mucho más profundo y significativo. Nuestros sueños se cumplieron, pero no en la forma que imaginamos. La verdadera grandeza y el verdadero valor no residen en la riqueza, el poder o la fama, sino en el servicio inesperado y la trascendencia que podemos alcanzar en los roles que la vida nos asigna.